Mi padre me llamó hija y luego me vendió como si fuera una mercancía. La historia comienza con dos porqués. Porque era estéril, porque les daba vergüenza, porque en aquel pueblo el valor de una mujer se medía por el llanto de un niño al nacer. Tenía 20 años, las manos heladas como el metal invernal, y estaba de pie frente a la puerta de la iglesia con un vestido gris que me habían prestado a toda prisa. En los escalones, mi madre me acomodó el chal como si preparara una exposición. «Sé agradecida», me dijo. La miré fijamente a los ojos y sentí que me desvanecía. ¿Agradecida por qué? ¿Agradecida por ser vendida? Está marchita, dijeron. El susurro viajó con el viento, dulce como la miel, pero lo suficientemente dulce como para hacerme doler los dientes con veneno. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. La última vez que lloré fue en la pequeña consulta del médico, donde el reloj de la pared temblaba como un martillo sobre un cristal, lento y constante. El médico pronunció la palabra imposible, con una voz que intentaba ser suave, y la oí quebrarse. Desde entonces, he oído ese crujido por todas partes, en el golpeteo de las cucharas contra los cuencos, en el cierre de las puertas, en el viento que ahoga los pinos en las afueras del pueblo. No lo llamo boda, lo llamo traspaso. De este lado, mis padres. Del otro, un hombre de casi 50, con las manos callosas por el trabajo en el bosque, viudo, con sus 4 hijos alineados como arbolitos que no han tenido tiempo de crecer. Me preguntaron si estaba de acuerdo, y asentí, porque en ese mundo, asentir es como respirar. El Alexander no sonrió. Me devolvió el gesto con la cabeza, como quien acaba de firmar un envío que pronto volverá a la fábrica. Subí al coche. No giré la cabeza, pero de reojo, aún podía ver a mi madre contando el dinero con sus dedos ágiles, cosiendo mis primeras puntadas. Guardaba la tela con cuidado. En cuanto a mí, estaba lista para deshacer el hilo. En el camino de tierra que llevaba a la granja, todo se sacudió. La silla, el vientre, los pensamientos. Pensé en la palabra valor. Si una mujer no puede tener hijos, ¿qué valor tiene? ¿Dónde nací? Esa pregunta se respondió en un sobre. ¿Pero a dónde iba? ¿Había una respuesta diferente? No tenía esperanza. La esperanza era un lujo reservado para quienes tenían opciones. Solo contaba lo que tenía: una pequeña maleta, un nombre y un corazón obligado a latir. La granja se alzaba imponente como un cuerpo enorme. La casa de troncos de 2 pisos era su pecho, el vasto patio sus brazos extendidos y la pila de leña sus recuerdos del bosque. Aún despierto. 4 niños estaban de pie frente a la puerta. El mayor, Michael, me miró como a una intrusa. Vi 2 cosas en sus ojos: miedo a ser reemplazada y lealtad absoluta a la que había muerto. No lo culpé, lo entendí, porque yo también tenía miedo. Miedo de convertirme en la sombra de una mujer a la que nunca conocí, pero que había perdido desde el principio. Alexander solo dijo una palabra: respeto. Ni amor, ni aceptación, ni ayudarnos a olvidar. Solo respeto. Asentí, porque era lo único que podía pedir. Esa noche, me quedé en mi habitación una concesión inesperada y abrí la maleta. Algo de ropa, un pañuelo viejo y unas cartas que nunca había escrito. Quise escribirme: Carmen, de ahora en adelante vivirás con tus manos, con tus ojos, con la capacidad de no rendirte. Pero simplemente dejé la pluma. Las palabras eran tan frías como el viento de afuera. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La cocina aún conservaba el calor de mi exmujer. Preparé el desayuno sin pedir permiso a nadie. Michael se sentó y apartó el tazón en silencio. «Mi madre cocina mejor», dijo. Sonreí, no de alegría, sino porque no quería entrar en una comparación que sabía que iba a perder. Le volví a poner el tazón delante. «Entonces come hasta saciarte hoy. Mañana aprenderé a cocinar los platos que preparaba tu madre». No intentaba ocupar el lugar de alguien que se había ido. Solo quería que estos niños no pasaran hambre. Al mediodía, colgué la ropa para que se secara. El viento me rozó las muñecas, un viento que marcaba fronteras, entre los de dentro y los de fuera, entre madre y ama de llaves. Junto a la cerca pasaron algunas mujeres del pueblo mirándome con recelo. Oí mi nombre, oí infértil, oí afortunada de tener un lugar. No eran malas, simplemente seguían fielmente las viejas normas del pueblo.
La mujer es la cuna. Una cuna vacía es un pecado. Me erguí con la espalda recta. A veces, el amor propio es solo una pose. Por la noche, oí un llanto suave proveniente de la habitación contigua. Me levanté, toqué el pomo de la puerta y retrocedí. Recordé la palabra respeto. Respetar incluso el espacio que uno necesita para llorar. Pero había algo inmaduro en ese llanto. Se desvanecía como una pequeña llama a punto de apagarse. Llamé muy suavemente. Ana la menor levantó la vista, con los ojos grandes y húmedos, y preguntó: ¿Puedo reemplazar a tu madre? Negué con la cabeza. No, no puedo, pero si me lo permites, me quedaré contigo hasta que te duermas. Dudó un instante y luego asintió. Me senté en el borde de la cama, sin tocar, sin hablar, solo respirando al mismo ritmo pausado. Sabía que acababa de firmar un pacto tácito. No tocaría su dolor con la brusquedad de la prisa. Con el paso de la semana, aprendí el lenguaje de la casa. ¿Dónde crujían las tablas? ¿Dónde silbaba el viento? ¿A qué hora Michael llegaba más tarde que los demás? Porque se quedaba un buen rato bajo el pino del jardín, como si hablara con alguien que había fallecido. Aprendí el lenguaje de Alexander, frases cortas, la mirada fija en sus manos remendando una silla, pero los oídos atentos. Aprendí el lenguaje del pueblo, los halagos siempre seguidos de un signo de interrogación. Y aprendí mi propio lenguaje. El silencio en el momento justo, la firmeza en el momento justo. De todos esos lenguajes, el más difícil es el de la valía personal. Me pregunto constantemente, si mi cuerpo no puede dar a luz, ¿a qué más puedo dar a luz? ¿A la confianza? ¿A un hogar con menos suspiros? ¿A una versión de mí misma que ya no tiemble ante la puerta de la iglesia? No tuve una respuesta de inmediato, pero tomé una decisión. No me iría solo porque la gente me odiara. Irse era fácil. Quedarme era difícil. Quedarme para aprender lo que no me habían enseñado. Cómo atarme los zapatitos con paciencia, cómo dar las gracias sin humillarme, cómo proteger a un niño del frío del pinar con una manta y un cuento tierno. Plancharía esta vida, arruga a arruga, aunque la plancha fueran solo mis manos. Pero la vida no da tiempo ilimitado para ensayar. Justo cuando creía poder respirar hondo, el pasado irrumpió, trayendo consigo el olor de la deuda y la súplica. Mis padres aparecieron en el camino de tierra, sin flores, sin abrazos, solo las palabras urgente y tu hermana. Fue entonces cuando lo supe. La entrega del día anterior había sido solo el prólogo. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar, donde ya no sería intercambiada, sino puesta a prueba para ver cuánto me valía a mí misma. Y para entender por qué digo que el espectáculo está a punto de comenzar, tenemos que remontarnos al momento en que negociaron por mí, al crujido del sobre en la mano de mi padre, al gesto inexpresivo de Alexander, y al camino de tierra que decidió mi destino. Porque fue a partir del precio de una novia, el valor más bajo que aprendí a revalorizar mi vida. Ya llegaremos a eso. El precio de una novia y el día en que entré al rancho Mendoza como una mujer comprada, y poco a poco comprendí que había sido elegida. Pero antes de abrir esa puerta, tengan presente esta pregunta. ¿Puede una mujer que no puede tener hijos formar una familia? No lo supe ese primer día. Solo sabía que a la mañana siguiente prepararía el desayuno, llevaría a los niños a la escuela y volvería a empezar, desde lo más pequeño que todos dan por sentado, porque a veces, las vidas consideradas inútiles saben cómo brotar en los lugares más inesperados. Y mi semilla cayó a tierra el día que pusieron el sobre en el bolsillo de mi padre. Desde ese día, dejé de ser una persona definida por el no puedo. Me convertí en una persona que decidiría, quizás, de otras maneras. Y cuando el destartalado coche giró hacia la puerta de la granja, no sabía que, para llegar a la respuesta, tendría que renunciar tanto a mi orgullo como a mis prejuicios, los ajenos y los míos. Ahora, pasemos a la siguiente parte, donde todo comienza con un número mi precio y termina con una promesa que me escribí a mí mismo, sin que nadie la presenciara. La pequeña clínica era una caja de verdades. El olor a yodo me quemaba las fosas nasales. El reloj de la pared hacía la cuenta atrás, contando los segundos hasta que alguien nombrara mi pérdida. El médico puso la mano sobre el portapapeles, evitando mi mirada. Una sola palabra, pero lo suficientemente pesada como para quebrarme la espalda. No,
Imposible. Ninguna esperanza. Ningún hijo. Asentí como si acabaran de anunciar lluvia, mientras que por dentro sentía que la tierra se abría en dos. Al salir, vi a madres con sus bebés en brazos en el pasillo. La nana era tan suave como una toalla sobre una herida cuyo nombre nadie conocía. En casa, mi madre preparó el té como siempre. Dejó la taza sobre la mesa con una voz brutalmente tranquila. Tienes que ser práctica. Práctica en su lenguaje significaba, conviértete en una mercancía. Miré a mi padre. Él no me miraba, solo miraba las dos chequeras, como si una chica que no podía tener hijos tuviera precio. Quise decirle, sigues siendo humana, pero tenía la garganta seca como el desierto. En nuestro pueblo las mujeres eran la cuna. Era culpa suya que la cuna estuviera vacía. El día que negociaron conmigo, el cielo se oscureció. La puerta se cerró. Las palabras se apagaron. Mi corazón se cerró. Papá estaba sentado frente a Alexander, hablando de responsabilidades, hogares, cuidado de los niños, como si leyera la lista de características de un electrodoméstico duradero. Yo seguía allí sentada, en silencio y con cortesía, aprendiendo a respirar para que los adultos pudieran negociar con más facilidad. El sobremarrón pasaba de mano en mano. Mamá no lo contaba delante de nadie. Estaba de pie en un rincón oscuro, tamborileando con los dedos como si cosieran. De repente recordé las puntadas que me había dado en la camisa cuando era niña. Rectas, apretadas, cuidadosas. Con la tela, nunca era descuidada. Conmigo, estaba dispuesta a descoserla. No pregunté el precio. No porque no me atreviera, sino porque, ¿para qué preguntar? La respuesta ya estaba dada. El precio de una hija bastaba para mantener a la familia en buena posición durante algunas temporadas y para que los vecinos soltaran un falso cumplido. La niña tiene suerte. Firmé el contrato matrimonial sin estrechar la mano. Temía que mi apretón de manos se confundiera con gratitud. En la iglesia, el vestido gris resonaba en los susurros. Oí mi nombre, oí la palabra, estéril, como un hilo tensado. El sacerdote leyó la encuadernación. Alexander dijo, sí, como si cerrara un trato. Yo dije, sí, como si pulsara aceptar condiciones. No intercambiamos anillos, solo un leve asentimiento. Al girarme mi madre me miró con ojos preprogramados. No nos avergüences. Sonreí débilmente, como un hilo, ocultando la verdad. Nuestro rostro había sido feo desde hacía mucho tiempo, desde el momento en que el sobre salió de la mano de mi padre. El camino de tierra hasta la granja era más largo de lo que esperaba. Cada bache era una pregunta. ¿Quién era yo? Después de que me definieran como imposible. Alexander conducía, con la vista fija en el camino. Hablaba poco, pero con emoción. Miré sus manos gruesas, callosas y manchadas de alquitrán, y me pregunté, ¿podría un hombre acostumbrado a la disciplina de la selva aprender el frágil lenguaje de un corazón roto? Apareció la granja. Una casa de madera de 2 pisos, un patio lleno de leña, el olor a resina de pino caliente, huellas de zapatos infantiles entrelazadas como puntadas apresuradas. 4 niños estaban de pie en los escalones. Michael, el mayor, con los ojos tan oscuros como el cielo antes de la lluvia, me miró fijamente. Conocí esa mirada, la mirada vigilante de un pequeño jefe, protegiendo la memoria de su madre y defendiéndose del próximo intruso. James y Paul estaban un poco más atrás, curiosos pero acurrucados, y la pequeña Ana, medio escondida tras la puerta, sostenía una muñeca tuerta. Quise reír, pero temí que la risa borrara la última pizca de seriedad del día. En esta casa, dijo Alexander, nos respetamos, no nos amamos, no intentamos ser una familia, solo respeto, un puente de madera improvisado sobre un abismo. Asentí. No te mentiré. Era una pequeña promesa, pero la única que podía hacer sin sentirme menospreciada. Me mostró la pequeña habitación de arriba. Las paredes de madera conservaban el calor de quien había dormido allí. Dejé mi maleta en una silla y la abrí. Unas pocas prendas de ropa, un pañuelo gastado y un espacio vacío. El lugar era tan ruidoso como un mercado al mediodía. Sabía que, si quería quedarme, tendría que llenarlo, no con unos cuantos vestidos, sino con las tareas no solicitadas: encender el fuego, lavar la ropa, contar cuentos antes de dormir
Tal vez algún día, estar al lado del niño cuando tuviera miedo y se atreviera a decir, tengo miedo. El primer día, aprendí el ritmo de la casa, el crujido del suelo bajo mis pies, el susurro del viento que se colaba por las rendijas de la puerta, el tintineo de los platos mientras el pasado se encontraba, casi por accidente, con el presente. Michael comió muy despacio, sin mirarme, y luego dijo, mi madre cocina mejor. Le respondí, entonces acuérdate de contarme mañana cómo lo hace tu madre. No quería ganar. Quería ganar desde hacía mucho tiempo. Conforme avanzaba la tarde, las mujeres del pueblo pasaban por la puerta, con la mirada inquieta y las voces bajas y fuertes. No me odiaban a mí, odiaban lo que yo representaba, una falla en el ideal que creían que era la salvación. Pero también representaba algo más, la capacidad de una mujer para fijar su propio precio, sin esperar a que alguien más lo hiciera. La primera noche, oí un suspiro al otro lado del pasillo. La habitación de Alexander. De repente pensé en la palabra esposo, y me corregí. Compañero de piso. Me quedé quieta, con la mano en el pecho. El corazón me latía con fuerza. Redacté en silencio un contrato aparte, sin firmarlo. No dejaría que lo imposible aniquilara las demás cosas posibles que había en mí. No me iría por vergüenza, solo me iría cuando hubiera dejado algo valioso. Llegaría la mañana, y con ella las primeras pruebas. Una mirada de odio de Michael, una broma pesada, un plato de sopa derramado, salvar a alguien de una caída en una fracción de segundo. En estas pruebas no había 10 puntos, solo 2 resultados. O me convertiría en un nombre que la gente olvidaría, o me convertiría en la persona a la que los niños se atreverían a llamar con miedo. Pero esa era la siguiente parte, las pruebas de aceptación para las que no estaba segura de estar preparada. Por ahora, mientras guardaba el pañuelo deshilachado en el cajón de la mesita de noche, lo comprendí. El precio de una novia es el que otros fijan. El precio de una mujer es el que ella misma se esfuerza por mantener. Elegí lo segundo, empezando por lo más pequeño, quedarme. Y mientras bajaba a la cocina, donde me esperaba el aroma a leña caliente y fuego, no imaginaba que esa tarde el destino me obligaría a elegir entre el silencio cómodo y el riesgo valiente, el primer paso del frágil puente hacia una verdadera familia. Al tercer día, la sopa se derramó. No fue casualidad. Lo supe al probarla. El dulzor intenso del azúcar mezclado con el aroma de las cebolletas. Michael estaba sentado enfrente, con el rostro sereno como un lago, pero sus ojos brillaban como la punta de un cuchillo. Dejé el cucharón, bajé el fuego, añadí unas rodajas de jengibre y una pizca de sal, sin regaños ni dramas. Simplemente dije, quizás deberías repasar esto, recordando tus propias vivencias. Michael esbozó una sonrisa, lo justo para indicar que había acertado. Le serví otro plato. Comió. Comió con la reticencia de un soldado que reparte provisiones sin admitir que tiene hambre. Esa tarde, Ana lloró. La muñeca tuerta estaba escondida y el cuaderno de Paul había desaparecido del cajón del escritorio. Los encontré detrás del gallinero, un pequeño tesoro de muñecas, cuadernos y una vieja cuchara de plata que usaba para remover el té. Michael estaba a cierta distancia, fingiendo atarse los cordones. Lo entendí. Estaba poniendo a prueba los límites, probando si le gritaría, si le daría órdenes como una madrastra. Me senté, abrí el tesoro y le devolví cada objeto. Cada cosa tiene su lugar. Puedes elegir dónde quieres, siempre y cuando todos lo sepan. No se declaró culpable, no hacía falta. El polvo en sus zapatos lo decía todo. Al quinto día, oí el viento susurrar entre los pinos al borde de la granja y un llanto desgarrador. Un chico intentando comportarse como un adulto. Corrí por el sendero, pisando raíces secas, y encontré a Michael colgado de una rama baja, con los pantalones rotos, sangre en las espinillas y los ojos desorbitados por la vergüenza más que por el miedo. «No», gruñó, como si le diera una orden al miedo que le oprimía el pecho. Me agarré al tronco y trepé, dejando que la corteza de pino me lastimara los brazos. El olor a resina de pino era cálido y penetrante. Le liberé los tobillos, usando todo mi peso para mantener el equilibrio. «Agárrate a mí», le dije. Despacio. Caímos juntos al suelo, no tan bonito como en las películas, pero lo suficientemente seguros como para respirar.
Michael apretó los dientes. No gimió, pero sus dedos se aferraron al borde de mi camisa. Me arranqué la manga, remendando el desgarro. «No se lo digas a papá», susurró, apartando la mirada. «Te prohíbe ir al bosque sola». Comprendí que este era el primer trato. No una especie de connivencia corrupta, sino una confianza tan frágil como el papel mojado. Si guardaba el secreto, él conservaría la oportunidad de confiar un poco más en mí. «De acuerdo», dije, «pero mañana te traeré de vuelta aquí. Aprenderemos a caer bien y a levantarnos rápido». Asintió. Asintió como un soldadito que acababa de encontrar un comandante que hablaba su idioma. Esa noche, la cena transcurrió en silencio. Alexander miró el rasguño en mi mano, con una pregunta reflejada en sus ojos. Simplemente dije: «Hay muchas cosas que aprender del bosque». Michael terminó su plato de sopa, dejando la cuchara con tanta delicadeza que parecía temer molestar a alguien. Al levantarse, no dijo «gracias», sino que recogió los platos que tenía a su lado y los llevó a la cocina. Hay agradecimientos que no se expresan con palabras. En los días siguientes, empezaron a aparecer pequeñas grietas en la pared divisoria. James trajo matemáticas para preguntar sobre proporciones. Paul, tímidamente, me pidió que pegara el ala rota de un avión de papel. Ana me puso un dibujo en las manos. 2 niñas recogiendo flores, una grande y otra pequeña, con la inscripción Carmen y Ana en cursiva infantil. Pegué el dibujo en la nevera, junto a la lista de tareas. Cuando algo está colgado, dije, significa que tiene un lugar aquí. Una mañana, en la puerta de la escuela, vi a un niño de primaria arrinconado contra la cerca, con sus libros esparcidos. Los maestros estaban ocupados en el patio. Recogí cada libro, se lo devolví. Le pregunté su nombre y por el examen del día anterior. El niño dejó de llorar más rápido cuando lo llamaron. Al levantar la vista, vi a una mujer cerca, con el cabello recogido y una mirada penetrante y cálida. «¿Es usted la madre de los niños Mendoza?», preguntó. Dudé un instante. «Yo soy Carmen». Ella sonrió. «Soy la señorita Luis». Vi cómo manejó ese pequeño incidente. La escuela necesita a alguien que pueda hablar con los niños en su propio idioma. Las palabras fueron como una ventana a la luz. No porque un trabajo me liberara de la cocina, nunca la había considerado una prisión, sino porque me dieron otra medida de mi valía. Podía ser útil en algo más que el rol de cuidadora. Esa noche se lo conté a Alexander. No me interrumpió, solo preguntó: «¿Quieres?». Me di cuenta de que siempre me llamaba tú, cuando respetaba mi decisión. «Quiero», dije, «pero me temo que los niños en casa pensarán que ya no les pertenezco». Michael levantó la vista de su libro y por primera vez intervino. «Solo llega a casa a tiempo para la cena». Sonreí. Un puente de madera ya se había levantado con las primeras tablas. Inestable, sencillo, pero transitable. Y justo cuando creía haber aprendido la lección de confiar poco a poco, el pasado eligió otra forma de irrumpir en el presente. No con una cucharada de azúcar en la sopa, sino con números sucios en un recibo arrugado. Porque lo que sigue ya no es una prueba infantil de cocina y patio trasero. Es una prueba de adulto, una petición de dinero sangrienta, una herencia desaparecida y una verdad con tintes de juego, donde tengo que elegir entre viejas heridas y un nuevo estándar para mi compasión. Regresaron en la pálida tarde, sin avisar ni pedir permiso. Las ruedas crujieron sobre la grava. Madre salió primero, con el abrigo gastado pero la barbilla aún en alto. Padre la siguió, con olor a cigarrillos baratos mezclado con sudor caliente. «Carmen», la llamó, como si los meses anteriores hubieran sido un malentendido. «Tu hermano está en problemas». Me quedé inmóvil en los escalones. Una mano aún estaba cubierta de harina, la otra la había limpiado en el delantal. Mamá dijo, «peligro», con el tono de quien aún cree tener derecho a dar órdenes. Papá guardó silencio, el silencio de quien ya ha tomado una decisión. «Lucy está muy enferma», dijo mi madre. «El médico dijo que necesita dinero para medicinas. Dile a tu marido que nos preste». Tragó la palabra, «tu marido», como si fuera algo amargo. La miré a los ojos y vi que no eran Lucy, sino números. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi madre miró a mi padre. «Tiene debilidad pulmonar. Además, está embarazada». La palabra embarazo cayó al suelo como una manzana madura, fragante, pesada y ajena.
Un cuchillo invisible me rozó el esternón. La persona que una vez se burló de mi infertilidad ahora llevaba 2 corazones latiendo en su interior. Ya no sentía celos como antes, solo un vacío que afloraba y luego se disipaba. Pensé en Ana aquella primera noche, la niña que solo necesitaba que alguien se quedara quieta a su lado para no tener miedo. Hay dolores que solo necesitan que alguien se quede quieto en el lugar adecuado. Sí, dije despacio y con claridad. Mi madre se iluminó como una llama al viento. Mi padre dejó escapar un suave suspiro, el suspiro de quien gana la primera ronda. Levanté la mano libre, frenando su entusiasmo. Pero pagaré al médico directamente. Y Lucy vendrá a quedarse aquí. Yo me encargaré. Nada de efectivo. El ambiente era denso. Mi madre entrecerró los ojos. Mi padre sonrió levemente. ¿Dudas de tus propios padres?, preguntó. La pregunta cayó en la misma trampa de siempre. Si objetaba, era una desleal. Si asentía, me convertía en una fuente de ingresos. Creo que no se debe dejar a los enfermos atrapados entre las deudas, dije. Uezunu necesitaban a Lucy viva más que su orgullo. Asintieron a regañadientes. Cuando se fueron, Alexander salió al porche, secándose las manos con un trapo. Lo había oído todo. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí. No puedes dejar que un niño nazca del miedo, aunque no sea tuyo. Alexander me miró, con los ojos sin lástima, solo con comprensión. Lo que quieras, ahí estaré. Esa noche, llegó la tía Luis con una bolsa de hierbas y una nota escrita a toda prisa por el médico. La mala noticia es que Lucy está muy débil, dijo. La buena noticia es que aún hay tiempo, con el descanso y la dieta adecuados. Le di las gracias. Al marcharse, Alexander dejó un trozo de papel arrugado y con las esquinas rotas sobre la mesa. Estaba en la ciudad, dijo. El tipo de la última pelea de gallos dejó esto detrás de la barra. En el papel vi la firma de mi padre. La cantidad coincidía con lo que mi madre había dicho. Anticipo para el hospital. Me senté, sintiendo todo mi cuerpo pesado como una piedra mojada. Mi padre había tenido dinero, y luego lo perdió en una apuesta. Lucy era la excusa, la avaricia, la causa. No lloré ni grité, solo una pregunta que me atormentaba. Si alguien me vendió una vez y luego regresó pidiendo bondad, ¿cómo podría pagarle? Fui a los establos y encontré otro ritmo para esa pregunta. La cachorrita que Ana había recogido Hope dormía en la cesta de mimbre, su barriga subiendo y bajando, sus patitas moviéndose soñadoramente. Le acaricié el lomo, sintiendo el calor de una vida diminuta que no necesitaba parientes para sobrevivir. Comprendí. La bondad no era algo que se pudiera negociar, era disciplina. La disciplina necesitaba reglas. Al día siguiente, llevamos a Lucy a casa. Cuando entró por la puerta, ya no era la misma que se había reído de mi infertilidad, sino un cuerpo delgado como una hoja de papel, con el rostro pálido por la falta de sueño y las manos aferradas al vientre como si guardaran una pregunta sin respuesta. Estaba llorando. No la abracé de inmediato. Le acerqué una silla y la senté en el rincón más soleado de la casa, donde la luz se filtraba entre sus cabellos como una fina capa de fe. Toma, le dije, comerás bien, dormirás bien, y no harás caso a las amenazas de nadie. Por la noche, confesó, jadeando. Tengo miedo, Carmen. No solo por la enfermedad. Tengo miedo de que nuestro bebé crezca como nosotras. Hay demasiado silencio en casa. Le tomé la mano. En ese instante, el pasado se desvaneció, dando paso a lo que estaba sucediendo. 2 mujeres eligiendo apoyar una vida por nacer. A la mañana siguiente, mis padres volvieron. Mi padre ni siquiera me miró. Entró en el taller, donde Alexander cepillaba una tabla. Mi madre fue directamente a la habitación de Lucy, bajando la voz al verla tan pálida. No los ahuyenté. Establecí un horario de visitas, puse condiciones. Mi madre quiso darme la sopa de la receta secreta de la familia, y asentí, comprobando la sal. La disciplina de la bondad. No creer en milagros de quienes viven de mentiras. Por la tarde, Alexander salió del taller y dejó otro papel sobre la mesa. Un acta de herencia a nombre de un tío lejano, la cantidad de dinero transferida a su padre y nada más. La gente del ayuntamiento me debe un favor, dijo secamente. Miré las cifras y comprendí que aquella súplica no tenía que ver con la moral, sino con la trampa de los malos hábitos. Todavía ayudo a Lucy, dije.
Pero a partir de ahora, todo pasa por mis manos. No voy a alimentar más adicciones. Por la noche, me sentaba en el porche. La luna creciente parecía una moneda antigua, fría e inmóvil. Pensé en dos tipos de venganza. Una era el dolor, la otra el orden. Elegí el orden. Pagar la factura del hospital a tiempo, publicar el horario de medicación en la pared, establecer las horas de visita, colocar un jarrón de flores junto a la cama de Lucy cada mañana. Me obligué a seguir esa disciplina, para evitar que mi bondad se convirtiera en un pozo sin fondo. Unos días después, la señorita Louise pasó por allí, abrazando los libros de lectura de sus hijos. «Tengo una beca escolar para Lucy», dijo. «¿Y las tareas escolares? Todavía te están esperando». Miré a mi alrededor. La cocina estaba limpia, las camas hechas, los niños haciendo los deberes. Lo entendí. Podía trabajar sin salir de casa. Yo era quien marcaba el ritmo, no quien se dejaba arrastrar por él. Pero las negociaciones más importantes aún estaban por llegar. Mis padres empezaron a inquietarse al darse cuenta de que el dinero no iba a parar a sus manos. Sus visitas se hicieron más frecuentes, su voz se tornó más urgente, su mirada más directa. Aumenté la dosis de disciplina. Un camino despejado para las visitas, la puerta cerrándose a la hora indicada. Cada vez querían adentrarse más en la casa, como si quisieran reclamar su antiguo territorio. Me quedé en la puerta, medio dentro, medio fuera, repitiendo: «Esta es mi casa». Fue en ese umbral donde todo volvería a confluir. Mi paciencia, el orgullo de mi padre, el miedo de mi madre, la frágil salud de Lucy, y un ser que aún no había elegido a sus padres. Sabía que algún día exigirían no solo dinero, sino personas. Esgrimirían el derecho de sangre como un pase válido para la vida. Y ese día llegó antes de lo que esperaba, con los frenéticos golpes en la puerta, con las palabras: «Nuestra hija tiene que volver a casa», con el repentino dolor de estómago de Lucy que anuló todo razonamiento. De ahora en adelante, la bondad ya no es un calendario en la pared, es una decisión instantánea, una rienda que detiene un carro que se precipita hacia el abismo. Analizaremos la noche del asedio, la prohibición que chocaba con el grito de auxilio, y el momento en que una nueva familia se ve obligada a definirse por sus actos, no por su nombre. Porque cuando la vida está en juego, la gente muestra quién es realmente. Llegaron en la tarde ventosa, llamando a la puerta como si cobraran una vieja deuda. Salí al porche. Mi madre estaba delante, agarrando la correa del bolso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mi padre estaba detrás de ella, con los hombros encogidos, y su voz monótona dijo: «Hemos venido a buscar a Lucy. Nuestra hija tiene que volver a casa». «¿Desde cuándo?», pregunté. «¿Desde que lo trajiste aquí con la palabra urgente, o desde que el sobre desapareció de tu bolsillo?» Mi madre pasó a mi lado para entrar. Mi padre apoyó una mano pesada en el marco de la puerta, como poniendo a prueba la rigurosidad de esta norma de la casa. Alexander salió, con la mirada tranquila pero firme. «Esta es mi casa», dijo. «Está descansando. El médico le ha prohibido moverse». «Somos los padres», dijo la madre, como si lanzara una carta ganadora. «Nuestros derechos». Me quedé en la puerta, medio dentro, medio fuera, y hablé despacio. «Aquí. Los únicos derechos son los que sean mejores para la paciente». El padre dio un paso al frente, y en ese momento, Lucy apareció al final del pasillo, vendada, con el rostro transparente como el papel. «Estoy aquí», dijo con voz suave. «Estoy a salvo». La madre se giró de golpe y corrió hacia ella como un torrente. «Vuelve a casa conmigo». «No». Lucy se agarró el estómago, sin poder articular palabra. Su rostro se contrajo, sus piernas flaquearon. Me abalancé hacia ella. Un espasmo la recorrió como una cuerda tensada. «Alexander», grité. «Toallas limpias. Agua caliente. Llama a un médico». Mamá se quedó paralizada. Papá retrocedió un paso, y luego, instintivamente, dio otro. Michael se levantó de un salto del último escalón, bloqueándonos el paso a Lucy y a mí. No era mucho mayor, pero tenía la espalda recta como un palo. «Para», le dijo al abuelo. «Esta es mi familia». Durante los siguientes minutos, todo pareció estar en silencio, solo la respiración. Acosté a Lucy de lado, frotándole la espalda en círculos, contando mentalmente cada pequeña ola que hacía. Alexander trajo agua, colocó el barreño a los pies de la cama y extendió un mantel blanco sobre la mesa. Ana,
con la muñeca en brazos, permanecía inmóvil junto a la puerta, con los ojos redondos llenos de miedo pero sin llorar. James y Paul movían cada toalla, cada almohada, como si movieran madera en un taller, con firmeza, sin preguntar, sin herir la tensión que reinaba en la casa. Papá estaba de pie en el umbral, con el rostro pálido por la impotencia. Mamá clavaba sus 10 dedos en el borde del armario, con las uñas enrojecidas. Llegó el doctor, con su vieja bata y el último botón desabrochado. Puso la mano sobre el vientre de Lucy y escuchó. «Todavía no», dijo, «pero ya casi. Un viaje basta para cambiar el rumbo del destino». Miró a mi madre, luego a mi padre, y con voz firme: «No la envíen. Necesitamos tranquilidad, necesitamos disciplina, necesitamos a alguien que nos escuche». Se volvió hacia mí. «Sigue como hasta ahora». Sus palabras resonaron en la habitación como un clavo nuevo, sólido y brillante. Otra contracción. Lucy me apretó la mano, clavándome las uñas con fuerza. «Tengo miedo», susurró. Me incliné hacia ella. «Es normal tener miedo. Pero no te muevas. Concéntrate en la respiración. Quédate en casa». Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No lágrimas de arrepentimiento, sino de haber rozado la más mínima seguridad. Mamá soltó el borde del armario, dio un paso al frente, con los labios temblorosos. «Déjenme quedarme». Nadie respondió. Alexander acercó una silla y la colocó junto a la cama. Mamá se sentó, con las manos sobre la manta, en silencio por primera vez. Papá seguía de pie, con el rostro rígido como una roca. Me giré y dije en voz lo suficientemente alta para que me oyera: «Pueden ayudar si quieren». Frunció el ceño. «¿Ayudar con qué?». Alexander le ofreció una toalla fría. «Bájele la fiebre al niño, si la tiene. Dejen lo demás al médico y a la enfermera». La noche envolvió la casa. Dentro, la respiración se aquietó. El médico le recetó medicina, le indicó cuándo tomarla y cómo contar las respiraciones. Lucy durmió plácidamente, no profundamente, pero en paz. Los niños se retiraron a sus habitaciones. Ana dejó su muñeca junto a la cama, un ritual que no requería palabras. Había depositado su confianza en ella. Como si la tensión se hubiera disipado, la casa cambió de ritmo. De repente, Michael tenía fiebre. Le subía rápidamente, como si una parte de él pagara por la tarde pegado a Lucy y a mi pecho. Corría de una habitación a otra, tomándole la temperatura, cambiándole las toallas, contando las horas de la medicina. Mamá estaba sentada a un lado de la cama de Lucy, parpadeando rápidamente como quien aprende a ver de nuevo. Papá, de repente, se sentó junto a Michael. Escurrió una toalla, le secó la frente con sus manos ásperas, las mismas que habían contado dinero y sujetado cuellos de camisa. Estaba a punto de decir: «Déjame», pero Alexander me puso la mano en el hombro. «Déjalo que aprenda». El padre lo hizo sin torpeza. Cambió la toalla mientras aún estaba tibia, giró la almohada para que el cuello del niño no se doblara, presionó la compresa contra sus sienes. Cada movimiento era silencioso y preciso, como el de alguien que había pasado noches sin médico. Al rato suspiró. «Durante la guerra, en el campamento, no teníamos a nadie más que a nosotros mismos». Habló en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Aprendimos a mantenernos unidos con toallas húmedas y perseverancia». Su mirada se posó en su mano, como si acabara de darse cuenta de que esa mano también guardaba otros recuerdos además de los de las apuestas. Hacia el amanecer, a Michael le bajó la fiebre. Abrió los ojos, vio primero a su abuelo y luego a mí. Dudó un instante. «Gracias». Papá no respondió. Simplemente se arropó hasta el pecho, un gesto más pequeño que una palabra. En la habitación contigua, Lucy se dio la vuelta y suspiró. El médico dijo brevemente: «Si pasamos la noche, lo superaremos». Salí al porche. El cielo estaba bañado por una luz tenue. Mamá estaba de pie en la puerta de Lucy, con el pelo revuelto y los ojos rojos. Me miró como si viera a alguien por primera vez, sin más números, sin más cálculos. «Gracias», dijo con voz ronca, sin justificación, sin reclamo alguno. Asentí, sin perdonar ni castigar, simplemente reconociendo otra semilla que había caído al suelo. Al amanecer, mi padre salió del taller. Tomó un cepillo,
colocó una tabla a un lado y deslizó la cuchilla sobre la veta de la madera como si quisiera romper con un mal hábito. Alexander trabajaba a su lado, en silencio. Los dos hombres que antes habían estado en bandos opuestos ahora estaban hombro con hombro, reconciliándose no con palabras, sino con el ritmo de sus manos. Cuando los niños despertaron, la casa olía a avena y leña caliente. Lucy durmió más. Miré a mi alrededor. Las sillas estaban más juntas que la noche anterior. Los rostros eran menos angulosos. La tormenta no se había cobrado ninguna vida, pero sí lo peor de nosotros: la costumbre de creer que siempre teníamos razón. Recogí las toallas usadas y las colgué en el tendedero. La luz del sol se aferraba a cada fibra como un recordatorio. Todo debía secarse antes de poder llamarse por su nombre. Pensé en la palabra familia, no en el linaje, sino en cómo la gente se alineaba cuando alguien caía. Anoche, Michael había elegido su fila. Mi madre también, de una forma débil pero sincera. Y mi padre. No se disculpó, pero puso la mano en la frente del niño y habló de la guerra con la voz de quien había salvado la vida de otros. Regresé. Colgué el nuevo horario de medicación en la pared, asigné turnos a Lucy y les encargué la cocina a los niños que estaban frente a la escuela. La disciplina de la bondad, me recordé, era la única manera de evitar recaer en el viejo pozo de la autocompasión o la arrogancia. Y en ese instante comprendí a dónde me dirigía. No a una victoria sobre mis seres queridos, sino a la forma más clara de la venganza más dulce: una vida con orden, amor y ley. De ahora en adelante, la pregunta ya no era ¿quién tiene derecho a hacerlo?, sino ¿quién tiene derecho a hacerlo? Más adelante exploraremos ese camino, donde los agradecimientos se convierten en reparaciones, donde las bodas se celebran con amor en lugar de con sobres, y donde una mujer antes definida por el no puedo elige reescribir el puedo con su propia gramática. A la mañana siguiente de aquella larga noche, la casa parecía respirar con un nuevo aliento. Lucy durmió profundamente por primera vez. Su pulso era más regular, su rostro menos tenso. En la mesa del comedor, el tazón de avena humeaba mientras soplaba sobre él. Los niños susurraban entre sí tan suavemente como si temieran despertar algo que acababan de salvar. Colgué las toallas secas, simplemente llamándolas por su nombre: limpias. Algunas tuvieron que secarse al sol, hasta que el olor a humedad del miedo desapareció de la tela, así como una familia necesita tiempo para desprenderse de viejos olores. Unos días después, Lucy dio a luz un sueño hecho realidad. Los resultados de las pruebas mejoraron gradualmente. Su estómago se calmó. Cuando se confirmó la noticia de su recuperación, nos permitimos pensar en un futuro mejor que simplemente sobrevivir el día a día. Frank apareció una tarde ventosa, alto, algo desgarbado, con un fajo de libros infantiles y una disculpa por llegar tarde. Se quedó en el porche como un estudiante que se dirige a la puerta del aula, con la mirada fija en Lucy y en el bebé que llevaba en su vientre. No hizo grandes promesas, no habló de las oportunidades que se podían alcanzar con dinero. Simplemente pidió permiso para quedarse y cuidarla. Esa noche, el bebé tuvo algo de fiebre. Toda la familia miró a Frank instintivamente. Él le cambió la toalla, le tomó la temperatura, sostuvo al bebé por nacer colocando la mano sobre el vientre de su madre, contó la respiración de Lucy y habló con calma con el médico. Sin necesidad de actuar, estaba en el lugar adecuado. La boda fue sencilla, poca gente, muchas miradas cálidas, sin sobres, solo los detalles perfectos: calcetines tejidos por mi madre, una pulsera de madera tallada por James, una cometa de papel hecha por Paul, un dibujo nuevo de Ana. Mi padre estaba al fondo, con las manos en los bolsillos, mirando sus viejos zapatos. Luego levantó la vista y pronunció las palabras que nunca había ensayado: feliz. No era una disculpa, pero ya no había amargura. Eso bastó por primera vez. Unas semanas después, una reunión familiar. Mis padres dijeron que venderían la casa vieja y la dividirían a partes iguales entre las dos hermanas. No me ablandé fácilmente. Les pregunté qué tan específicas eran esas declaraciones de justicia. Mi padre ya no pudo esconderse. Sacó una libreta, anotó las cifras él mismo y me la acercó, sin apartar la mirada. Me di cuenta de que aquel hombre sabía tomar notas. El hombre que una vez me había descartado con un simple sobre, ahora volvía a incluir mi nombre con cifras que no tenían ninguna posibilidad de acabar en un garito. Le dije:
La bondad requiere disciplina. De ahora en adelante, todo lo que hagamos quedará documentado, asintió, sin refutar por primera vez. Lucy dio a luz a una niña una mañana apacible, y en el momento en que lloró, me quedé completamente en silencio. La llamó Carmen. Sostuve a la bebé. Era ligera y a la vez pesada. Ligera como un comienzo, pesada como la responsabilidad de las palabras que había pronunciado. Me prometí a mí misma. Le enseñaría a elegir a su familia estando en el lugar correcto, no por el nombre. En la escuela empezaron a llamarme por un título, maestra. La señorita Louise organizó mi horario para que no me olvidara de casa. Alexander añadió discretamente estanterías, convirtiendo el salón en un rincón de lectura. Los niños traían deberes, las cenas se alargaban porque había más historias, la nevera tenía más fotos, Lucy con su bebé en brazos, Frank sonriendo dulcemente, mamá cosiendo la camisa de Michael, papá enseñándole a Paul a sacar punta a sus lápices. Nadie hablaba mucho del pasado. Estábamos ocupados, viviendo el presente. Temporada tras temporada, la disciplina de la bondad se convirtió en una rutina. Horario de medicamentos, horario escolar, horario laboral. Ya nadie culpaba al cielo. Cuando mi padre enfermó, no usó el dolor como escudo. Me llamó y me dijo: siento no ser bueno para disculparme, solo sé cómo volver a hacerlo. Los hombres torpes a menudo solo tienen un lenguaje, la acción. Miré su mano, la que había contado dinero, la que lo había puesto en la frente de mi nieto, y comprendí. A veces, una disculpa es simplemente esa mano haciendo lo correcto durante el tiempo suficiente. Desde el porche, vi crecer la granja con sus habitantes. Alexander abrió un taller, contrató a más gente. Michael, James, Paul, Anna se unieron a ellos. Yo también crecí, no en nombre, sino en la capacidad de mirar de frente aquello que me había desgastado y reordenarlo. La mejor venganza no es ganar una disputa, sino construir una vida tan hermosa que no haya lugar para la amargura. Lo sé, la reconciliación no es una varita mágica. Hay días en que todo se desmorona. Se escapa una palabra hiriente, una mirada duele. Pero la disciplina de la bondad nos detiene, como dos manos que tiran de un carro cuesta abajo. Mamá aún duda, papá aún tiene mal genio, y yo. Todavía hay momentos en que quiero volver a ser una niña que rompía platos para que el sonido me protegiera. Pero entonces miro a la niña que llamé yo, durmiendo en brazos de Lucy. Miro a Alexander colocando una silla nueva junto a la ventana para que la luz del sol entre a la hora justa. Lo sé, es hora de poner fin a las historias que me han extraviado. Si hay algo que quiero dejar como legado, lo llamaría dignidad. No es algo barato, no se compra con sangre, no se vende. Se consigue con pequeñas decisiones repetidas, incluso cuando otros dicen, estoy cansado. La dignidad me impide convertirme en piedra por el resentimiento y evita que esta familia vuelva a caer en la miseria. Ahora es tu turno. Si estuvieras en mi lugar, ¿dejarías la puerta entreabierta a quienes te han traicionado cuando vengan a reclamar a un hijo por nacer? ¿Qué medidas de bondad implementarías para evitar que se aprovecharan de ella? ¿Y cuando el perdón se convierte en autolesión? Cuéntame tus respuestas en los comentarios. Si quieres seguir acompañándome en este viaje e historias sobre cómo redefinimos nuestros valores, suscríbete y activa las notificaciones. A continuación, hablaré de las pequeñas cosas que mantienen unida a una familia. Una estantería, un calendario y un gracias silencioso.